Y allí en el libro de los Gálatas vamos a estar en el capítulo 5. Estamos entrando en la tercera sesión de esta división que le hicimos a este libro para exponer el libro de los Gálatas. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Entreguémosle al Señor este tiempo de predicación, este tiempo de exponer su palabra, para que sea el Espíritu Santo de Dios permitiéndonos a que podamos poder exponernos a su palabra y que su palabra transforme nuestros corazones. ¿Sí? Cierre ahí donde está sus ojitos o incline su rostro conmigo y ayúdeme a hacer una oración. Bendito Dios, qué bendición poder estar aquí reunidos como iglesia, como congregación, en torno a tu santo nombre, Dios. Porque estamos aquí solamente, Señor, porque eres tú el que nos unes, Cristo Jesús. Estamos como iglesia, como hermanos en la fe, porque compartimos una misma fe y un mismo Dios. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú permitiendo que en este lugar se exponga fielmente tu palabra. Espíritu de Dios, usa mi vida como predicador, pero también, Espíritu de Dios, que las personas que están aquí puedan ser impactados por el poder de tu palabra. Y solamente tú, Espíritu de Dios, puedes permitir y puedes hacer que esta palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones. Gracias por este tiempo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a ubicarnos un poco en lo que estamos. Estamos entonces predicando el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas lo dividimos en 3 sesiones. Ya le podemos colocar chulo a la sección 1, chulo a la sección 2 y hoy vamos a iniciar la sección 3, ¿correcto? En la sección 3 entonces nosotros tenemos lo que es el evangelio vivido, ¿correcto? Entonces, esta sección, como ustedes ven ahí, siempre he dicho que tenemos ahí 5 clases, 5 sermones, pero voy a hacer una modificación a esto que tenemos ahí en los sermones. Vamos a agregar 2 sermones más y les voy a decir por qué. El sermón de hoy es el 10 y queda igual. El sermón siguiente ya tenemos una modificación. Libertad no es licencia, la lucha entre la carne y el espíritu. Y esa es de Gálatas 5, del 13 al 21, ¿correcto? Ahí vendríamos siendo como todavía en lo que iríamos. Pero, ¿qué es lo nuevo que quiero hacer un énfasis y tomarme el tiempo de poder gastarle 2 sermones más? Al fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces quiero en 2 sermones extra que serían el 12 y el 13, sería el primer sermón, sería el fruto del Espíritu, la raíz de una vida transformada. Esa es la primera parte. Y la segunda sermón sería el sermón 13, sería el fruto del Espíritu, la evidencia de una vida transformada, ¿cierto? Y entonces esa sería la segunda parte. Y luego terminaríamos con los otros que están ahí, sería un sermón 14, 15 y 16. Entonces, hoy iniciamos el sermón 10. Y en este sermón 10 vamos a estar estudiando Gálatas 5, del 1 al 12. Yo quiero que leamos de entrada lo que vamos a estar hoy estudiando, lo que vamos a estar hoy exponiendo, ¿sí? Entonces, váyase a Gálatas 5, del 1 al 12. Entonces, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión,
entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Entonces, aquí tenemos la porción que vamos a estar hoy meditando en la Nueva Traducción Viviente. Yo la estoy exponiendo en la Reina Valera, pero a mí me gustó el ejercicio que hicimos hace 8 días de leerla en una versión para que tengamos un mayor entendimiento a veces por la forma en cómo está escrito, que a veces Reina Valera tiene un lenguaje más antiguo, ¿cierto? Entonces, pero Reina Valera tiene una fidelidad muy grande. Entonces, siempre he estudiado en Reina Valera, entonces se me facilita más la predicación en la Reina Valera. ¿Listo? Entonces, yo quiero invitarles a que iniciemos este sermón. Entonces, este sermón se llama Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Firmes en la libertad. Sí, quiero que nos grabe esto. Nosotros tenemos que estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho a nosotros libres. Querida iglesia, hemos entonces ya caminado por el libro de Gálatas durante varias semanas. Pues como bien saben, hoy estamos en el sermón número 10 de este libro. Y al caminar por este libro de Gálatas hemos pasado por unas secciones doctrinales bien profundas del Nuevo Testamento en cada uno de los capítulos de esta carta de los Gálatas. Pablo ha sido claro y Pablo ha sido firme y repetitivo por una razón en cómo les está escribiendo a los Gálatas. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo le escribe a los Gálatas? Ya lo hemos dicho y quiero que también nosotros lo tengamos siempre en mente. La razón de esta carta que Pablo escribe es porque el evangelio está bajo juego, está en peligro por lo que él les ha enseñado y lo que ahora les están enseñando, diciendo que se tienen que circuncidar para poder ser aceptados delante de Dios. Recordemos que la iglesia de los Gálatas es una iglesia que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo en su primer viaje misionero estuvo viajando y estuvo encontrando en lo que hoy conocemos nosotros como la Turquía Central, un grupo de iglesias, ¿cierto?, que se llama la región de Galacia, y entonces por eso esta carta es no para una sola iglesia, sino para la conglomeración de estas iglesias y se llama la iglesia de los Gálatas. Así que entonces, hasta el momento, nos es necesario recordar rápidamente lo que hemos aprendido para que lo tengamos fresco y así poder entonces seguir construyendo o recibiendo lo que el Señor nos quiere hablar con estos versículos que usted y yo hoy acabamos de escuchar. Lo primero que nosotros vimos en esta carta, pues ya lo dije, es que el evangelio estaba en juego y por eso Pablo les está escribiendo. Veíamos entonces que el verdadero evangelio no puede ser alterado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser alterado. Desde el capítulo 1, especialmente los versículos 8, nosotros veíamos que Pablo dejó muy claro de que no había ningún
otro evangelio, que nada se le puede añadir a Cristo, porque añadirle algo a Cristo es distorsionar el mensaje de la cruz. Bien lo dice el Señor, Pablo, de que si aún un ángel viniere y predicare otro evangelio distinto a este evangelio de la gracia, sea anatema, nos dice a nosotros en el versículo 8 del capítulo 1. También dejamos claro que la salvación que usted y yo tenemos, la salvación es por gracia, no es por obras. Usted y yo no hemos hecho nada digno de ser visto, agradable delante de Dios para decir, buena esa, te voy a salvar. No, la salvación es por gracia y es por misericordia de nuestro Señor. Nosotros no somos justificados por la ley, no somos justificados por hacer algo, sino porque usted y yo hemos colocado nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Es más, tocamos también un ejemplo que Pablo estaba usando, y era que Pablo habló acerca de Abraham. Y Abraham era un personaje muy importante para la iglesia primitiva y para todos los judíos en general. Era muy interesante porque Abraham es ¿quién? El padre de la fe. Hasta hoy por hoy nosotros hablamos de Abraham como el padre de la fe. Es muy importante, ¿cierto?, en nuestra fe hablar acerca de Abraham. Y hablábamos que Abraham fue justificado por la fe, y Pablo está diciendo eso. Entonces está diciendo, como ustedes, Gálatas, porque ¿qué es lo que estaba pasando en Gálatas? Recuerden, era que Pablo había enseñado acerca de Cristo y que somos salvados por gracia, pero habían llegado después otras personas a decir que sí, que habían sido salvados por Cristo, pero que de todas maneras teníamos que cumplir la ley, que se tenían que circuncidar. Y ahí entonces está el momento de lo que Pablo está tratando y lo que quiere enseñar. Y por eso entonces Pablo va a abogar o va a traer el ejemplo de Abraham diciendo, ¿cuándo vieron ustedes que Abraham se circuncidó para ser amigo de Dios? Y eso lo vimos nosotros también en lo que hemos pasado. Explicamos que cuando Abraham Abraham sale antes de la ley. Muchos años después, Dios trae la ley por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Y Moisés dónde está? Mucho después de Abraham. Abraham es el padre en la fe, es el primer patriarca, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos que forman la nación de Israel. Israel está en Egipto, luego sale de Egipto y ahí aparece Moisés. Entonces imagínense todo ese tiempo que había pasado, pero Abraham ya había encontrado agrado delante de Dios. Entonces, ¿qué nos decía a nosotros Pablo? ¿Qué nos enseñaba el Señor a través de la vida de Pablo? Que antes de la ley, Dios ya había establecido que la relación con Él, con Dios, ¿cierto?, sería por confianza en sus promesas y no por cumplimiento de la ley. Entonces, Abraham tuvo fe. Abraham creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia, nos dice a nosotros el texto. Así que también nosotros preguntábamos, como Pablo hace una pregunta también en Romanos, ¿cuál fue entonces la función de la ley? ¿Para qué llegó la ley? ¿Cierto? ¿O cuál es, aún hoy por hoy, cuando usted y yo leemos la ley, ¿cierto? ¿Cuál es la función? Y decíamos que la ley no tiene la función de salvar. La ley lo que hace es que nos revela el pecado que hay en nosotros, la realidad de nuestros corazones. La ley actúa entonces, dijimos, como un espejo, actúa como un tutor, ¿sí?, que nos llevó hasta que llegara la promesa. Pablo recuerda que también que la simiente que fue prometida a Abraham, ¿cierto? Esa simiente de Abraham era ¿quién? Era Cristo Jesús. Y todas las promesas encuentran cumplimiento única y exclusivamente
en Cristo Jesús. Y que gracias a esa simiente que ha sido de bendición para todos, usted y yo, al colocar nuestra fe en Él, hemos sido redimidos y hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Y que ya usted y yo no somos esclavos, sino que ¿cuál es el nuevo título que se nos han dado a nosotros? ¿De qué? De hijos. Gracias, Vivi, la salvó. Vivi. De hijos. Y finalizábamos hablando que hay dos maneras de vivir. En eso finalizamos la última. Y para esas dos maneras de vivir hablábamos de dos ejemplos de dos mujeres. Una era Agar y la otra era Sara. Y que esas dos maneras de vivir era o se vive bajo la ley o bajo las promesas de Dios. Y por eso Agar o Sara. Agar fue fruto del esfuerzo humano y Sara concibió por la gracia divina. ¿Listos hasta ahí? Si usted no había venido, le quiero decir que hasta ahí usted llegó al capítulo 5 de Gálatas. ¿Bien? Pero lo invito a que escuche los sermones que están en nuestro canal de YouTube, si no se ha escuchado o si se llegó a perder alguno de estos. Ahora, Pablo hace un giro a partir de este capítulo 5. Ahora lo que vamos a ver es el evangelio vivido. Entonces, Pablo pasa de explicar el evangelio a decirnos cómo se vive el evangelio. Eso es lo que Pablo va a empezar a hacer en estos dos capítulos restantes. Pasa de explicar el evangelio a decir, ahora, señores, esto se vive así. Esta es la teoría, esta es la práctica. Así se tiene que vivir. Porque el evangelio, querida iglesia, no es solo algo que usted y yo creemos y decimos qué hermosura. Es algo que usted y yo tenemos que vivir a diario. Por más difícil que a nosotros nos quede, esa tiene que ser la intención que haya en nuestro corazón, el querer vivir el evangelio. Que entonces, perfecto de aquí para adelante, no, vamos a tener fallas y en eso estamos nosotros, en esa perfección con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero en nuestro corazón tiene que estar siempre ese querer, ese deseo y ese gusto, y es no solamente entender el evangelio, sino vivir el evangelio. ¿Correcto? Teniendo en cuenta entonces lo que ahorita nosotros leímos, vamos a arrancar con el primer punto, usted que escribe. El primer punto es: la libertad cristiana debe ser defendida. ¿Correcto? Y ahí vamos a meditar en lo que dice el primer versículo. El versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces aquí Pablo nos está dando, no nos está dando una sugerencia. Pablo, al escribir esta carta a los Gálatas, él les está dando un mandato. Y es un mandato con urgencia, teniendo en cuenta lo que ya hemos repetido varias veces, que el evangelio está en peligro, el evangelio que él predicó. Entonces, Pablo no les está dando una sugerencia, Pablo les está dando un mandato urgente, porque cuando Pablo está escribiendo, como arranca este versículo, donde dice, estad firmes, es párese a la raya, esté ahí, firmes, moscas, pellizcao. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Y qué les dice? Estén firmes, estén moscas con respecto a la libertad que se les predicó, que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Aquí entonces, cuando él dice esto, estén firmes, esto implica que la libertad cristiana, óigame esto, la libertad cristiana no es automática. Es la experiencia, no es automática en la experiencia diaria. Es una realidad que ya ha sido lograda por Cristo Jesús. Usted y yo somos libres porque Cristo Jesús lo logró por nosotros, pero que debe ser guardada, que debe ser defendida y que debe ser sostenida. La libertad que Él nos dio a nosotros. Y luego dice algo clave.
Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Acá dice él, otra vez. Y ese otra vez es importante porque los Gálatas habían salido de la esclavitud. ¿Y por qué habían salido de la esclavitud? Gracias a la predicación clara y concisa del Evangelio de la Gracia que ya había hecho Pablo en su primer viaje misionero. Pero los Gálatas estaban en peligro de volver a la esclavitud. Por eso él les está diciendo, estén firmes, porque están corriendo el riesgo de volver a vivir en la esclavitud. Entendamos algo. El legalismo no siempre entra como algo nuevo. El legalismo, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, muchas veces entra como algo que parece espiritual, algo que parece más comprometido, algo que parece más serio, algo que parece como un nuevo nivel que usted ha desbloqueado en su vida espiritual. Pero en realidad es esclavitud disfrazada. Por eso, ¿qué le decía muchas veces Jesús a los fariseos? ¿Por qué colocan ustedes cargas en el pueblo que ni siquiera ustedes mismos están cargando? Ni siquiera ustedes hacen. Y muchas veces hay iglesias o hay instituciones que colocan unas cargas en la feligresía que ni siquiera ellos mismos están viviendo. Así que, ¿qué podemos aprender de eso que Pablo les está escribiendo en este primer versículo? Aquí aprendemos una doctrina fundamental. Y aquí hablamos de lo que algún momento yo he dicho y son las verdades paralelas de Dios. Las verdades paralelas de Dios es que por un lado va la soberanía de Dios y por otro lado va lo que se llama la responsabilidad humana. Por soberanía de Dios, usted y yo hemos obtenido la libertad gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero el hecho de que usted y yo tengamos esa libertad que ha sido ganada en la cruz por nosotros, hay una responsabilidad activa en el creyente. Hay una responsabilidad que usted y yo tenemos que hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Estén firmes en eso, de estar y mantenerse y sostenerse en la libertad que Cristo ya ganó por ustedes. No se dejen esclavizar nuevamente. Aquí entonces, Cristo nos liberó a nosotros ¿de qué? De la condenación de la ley. Cristo nos liberó a nosotros de lo que es la culpa del pecado. Cristo nos liberó a nosotros de la necesidad de justificarnos por nosotros mismos. Nosotros no tenemos que estar intentando demostrar que usted y yo somos aceptables delante de Dios por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Esa libertad puede ser abandonada en la práctica, esa libertad de la que hablamos, de la que les estoy diciendo. No porque se pierda la salvación, ojo eso, no porque se pierda la salvación, sino porque se pierde la experiencia de la gracia. Iglesia, es como el hijo pródigo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Que usted siendo libre, deja de ser libre. De que usted siendo libre, renuncia a querer vivir por la gracia y quiere empezar a vivir por obras, cuando Cristo ya lo hizo todo en la cruz por usted. Entonces, esto es como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo. El hijo pródigo no dejó en ningún momento de ser hijo, así hubiera pedido su herencia, así se hubiera ido de la casa, así se hubiera malgastado todo a donde se fue. Él nunca dejó de ser hijo porque sabemos que él regresó, ¿cierto? Y su padre lo recibió. Y él le dijo, no, ya tú no eres mi hijo. Siempre fue hijo. Aun cuando comía algarrobos con los cerdos, él seguía siendo el hijo. Entonces, él no dejó de ser hijo, pero sí dejó de disfrutar lo que significaba ser hijo. Ahora, lo que yo quiero decirles a ustedes es, usted no puede dejar de vivir la libertad que Cristo Jesús
nos ha ganado. Pero usted sí puede tomar, no ser responsable y no estar firme en la libertad en la cual Cristo nos llamó a nosotros y empezar a vivir nuevamente como esclavos. El hijo pródigo no dejó de ser hijo, pero dejó de vivir como hijo. El hijo pródigo no perdió su identidad, pero sí perdió el disfrute, la cercanía y los privilegios de vivir en la casa de su padre, la libertad de pasearse por la casa de su padre. El hijo pródigo se fue y terminó viviendo como esclavo, cuando en realidad seguía siendo hijo. No vivamos como esclavos. Usted y yo ya somos hijos. Tenemos que entender eso. Por eso Pablo les está diciendo a los Gálatas, firmes en la libertad, firmes en el nuevo estatus que Cristo Jesús nos ha dado. Compórtense como tal. Vivan a la altura de lo como debe vivir un verdadero hijo de Dios. Así pues, podemos seguir siendo hijos y estar viviendo como esclavos. Y eso nos pega también a nosotros. Así que, iglesia, hay creyentes que teológicamente son libres. Hay cristianos que en la teoría dicen que son libres, entienden el evangelio, pero existencialmente viven como esclavos. Cuando se van a la práctica, viven como esclavos. Viven midiendo su relación con Dios. ¿Por qué? Si oran, si leen, si sirven, si asisten a la iglesia, si diezman, cualquier cosa. Y hay veces ustedes hacen las cosas por buscar aceptación delante de Dios. Yo quiero decirles algo. En Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús, nosotros ya hemos sido aceptados delante del Padre. Y muchas veces personas que miden su relación con Dios por lo que oraron, por lo que leyeron o por lo que sirvieron, y cuando no cumplen, ¿qué pasa cuando no cumplen con esto? Viven bajo una culpa, viven bajo una vergüenza y se distancian de Dios. Yo no sé si a usted le pasa eso. Muchas veces, cuando no leemos la Biblia en el día, cuando no vamos a la reunión, cuando no estoy sirviendo en la iglesia, ¿cierto? Entonces siento vergüenza y me distancio. Y la verdad es que eso no es libertad. Eso es una esclavitud religiosa, de la cual Pablo nos está hablando que así no es. Ahora, no nos podemos ir al otro extremo, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a mirar un poco más. Ahora, vamos adelante, avancemos. Pablo ahora muestra el peligro real de abandonar esa libertad. Pablo va a mostrarnos ahora cuál es el peligro real de abandonar esa libertad que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. Y ahí viene el segundo punto, ¿usted qué escribe? El segundo punto dice, añadir obras a Cristo es rechazar a Cristo mismo. Y acá en los versículos 2, 4, colócame por favor los versículos 2 y 4. En los versículos 2 y 4 nos dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os provecha Cristo. Sí, y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Está diciendo, si os circuncida, de nada va a aprovechar. Y si usted se circuncida, entonces usted está obligado a cumplir la ley. Porque usted se está circuncidando porque usted entiende o cree de que tiene que hacer obras para poder ser aceptado delante de Dios. Entonces, aquí por eso nos está mostrando cuál es el peligro real de abandonar esa libertad que Cristo Jesús ya nos ha dado a nosotros. Entonces, aquí Pablo no suaviza su lenguaje. Antes Pablo dice algo radical. Dice, si añades la circuncisión como requisito, que era lo que a ellos les estaban enseñando, que se tenían que circuncidar como requisito para ser un mejor cristiano, más amado, más aceptado, para estar más cerca del Padre, Cristo no aprovecha de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circuncisión representa todo el sistema de la ley. En ese caso particular,
era solo la circuncisión, pero dar ese paso pequeño que era la circuncisión, ahorita más adelante vamos a hablar de la levadura, ¿cierto? Dar ese paso era aceptar todo el sistema de la ley. Entonces ya Cristo no aplicaría para ti. ¿Qué aplicaría para ti? La ley nuevamente. Entonces por eso él arranca diciendo, estén firmes en la libertad que Cristo ya les dio. Porque si ustedes no están firmes y ceden, entonces tienen que ir al otro lado. ¿Y volvemos a qué? A vivir en esclavitud. Así es. Así que esto no era un acto aislado, circuncídese y no más. Era someterse a un sistema completo de justicia, ahora nuevamente por obras. Y por eso entonces Pablo dice, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Querida iglesia, no podemos nosotros leer la palabra de Dios y escoger las partes que a nosotros nos gusta y desechar las que no nos gusta. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si usted se circuncida, está obligado entonces a guardar toda la ley. No podemos escoger partes, así que o dependemos de la ley o dependemos nosotros ¿de quién? De Cristo Jesús. Aquí entonces está una de las verdades, en estos dos versículos están una de las verdades más fuertes del Evangelio. Cristo no puede ser compartido como base de la salvación. Ojo con eso. Cristo no puede ser compartido como base de la salvación. O sea, no es Cristo más esfuerzo, Cristo más obediencia, Cristo más disciplina, Cristo más asistencia. O sea, no puede ser presentado así. Tiene que ser presentado es solo Cristo, solo Cristo. Porque en el momento en que usted y yo le añadimos algo a la base que es Cristo Jesús, dejamos de confiar en Cristo como suficiente. Es como que tenemos que agregarle esto porque a Cristo le faltó un poquito, ¿cierto? O sea, estamos dudando de la suficiencia del acto de Cristo delante del Padre. Y esto es extremadamente relevante en el día de hoy, porque el legalismo moderno no se ve como en Galacia. Ya usted no va a una iglesia y les dicen, hagan acá la fila los que se van a circuncidar, ¿cierto? Yo creo que ahí saldrían todos corriendo esos varones de Dios. Entonces, hoy se ve de otra manera. Hoy Dios está más contento contigo cuando haces esto. Entonces empiezan a enseñar de esa forma. Esa es la forma en cómo hay un legalismo moderno. Empiezan a enseñar, Dios me ama más cuando estoy en disciplina. O Dios, hoy sí soy un buen cristiano porque hago esto o hago lo otro. Esto parece humildad, ¿cierto? Pero en realidad es un orgullo disfrazado que hay en medio de ese legalismo predicado. Porque en el fondo, ¿qué es lo que estás diciendo en el fondo de tu corazón? Mi desempeño, entonces, afecta mi posición delante de Dios. Mi desempeño afecta mi posición delante de Dios. Y no puede ser así. No es perder la salvación. Cuando dice ahí, eso es caer de la gracia. Porque usted puede decir, uy, perdió la salvación. No. Nosotros, una vez usted y yo hemos nacido de nuevo, una vez usted y yo hemos sido salvados, usted y yo no perdemos la salvación. ¿Correcto? Y eso ya entramos en otro debate teológico y eso lo podemos ver en otro momento. ¿Correcto? Pero lo que estamos diciendo acá, vuelvo y repito, no es perder la salvación, pero sí es abandonar la base de la salvación, que es la gracia que nos da Cristo Jesús. Entonces, iglesia, si tu paz, si tu tranquilidad en tu corazón depende del desempeño tuyo, usted no está viviendo en el Evangelio. Usted se está apoyando en tus propias obras. Y el Señor hoy nos está llamando
a que no es en nuestras obras, es en la obra de Cristo Jesús, única y exclusivamente. Sigamos adelante. La vida cristiana, querida iglesia, no se perfecciona con más esfuerzo. La vida cristiana se transforma con más dependencia del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios para tener nuestra vida cristiana. Querida iglesia, aquí está uno de los errores más peligrosos hoy. Creer que la madurez espiritual es producto del conocimiento. Personas que saben mucho, pero oran poco. Personas que entienden la teología, pero no entienden nada de lo que es la intimidad. Que dominan conceptos, pero no caminan con Dios. El conocimiento es bueno, es necesario, pero sin dependencia del Espíritu de Dios, eso se convierte en puro orgullo espiritual. Usted y yo como cristianos necesitamos caminar de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque usted puede saber mucho de Dios, pero si usted no depende del Espíritu Santo, si usted no camina con el Espíritu Santo, si usted no intima con el Espíritu Santo, puede saber mucho de Dios, pero no vivir con Dios. No vivir con Dios. Y ojo, eso es exactamente lo que Pablo está corrigiendo aquí. A estas personas les está diciendo, es necesario que ustedes intimen con el Espíritu de Dios. Es necesario que su fe vaya de la mano del Espíritu de Dios. Sigamos adelante. Ahora, Pablo vuelve a advertir sobre el peligro doctrinal en el cuarto punto. Ya hablábamos en los versículos 7 al 9, el legalismo corrompe todo el evangelio. Y ahí viene lo que les decía ahorita, y es, versículo 7 dice, ustedes corrían muy bien la carrera, ¿quién les impidió seguir la verdad? 8, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. 9, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Entonces el legalismo corrompe todo el evangelio, y me quiero arrancar diciendo en este punto es un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ustedes conocen la levadura? ¿Sí? ¿Cómo es la levadura? ¿Un tronco así de grande? ¿Ah? Es un polvito, y en otras son unas astillitas así súper chiquiticas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la levadura en la masa? La hace crecer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros profundizamos en este texto, nosotros vimos en la introducción del día de hoy que los Gálatas habían comenzado bien. Perdón, de este día no, en la introducción del libro, cuando decíamos que ellos, comenzando bien la carrera, la van a terminar, ¿cierto? Mal, es lo que arranca en Gálatas 1. Entonces dice, acá vuelve y lo dice. ¿Qué dice en el versículo 7 al principio? Corrías bien. ¿Qué pasó? Corrías bien, vosotros corrías bien. ¿Qué os estorbó? O sea, está diciendo, algo ocurrió, alguien los estorbó. Y ya hemos dicho, ¿qué fue ese estorbo para ellos? Maestros judaizantes que querían desviarlos del evangelio, de la gracia predicada por Pablo, donde era solo Cristo, y ahora ellos les estaban enseñando solo Cristo más ley. Por eso entonces Pablo les dice, un poco de levadura afecta toda la masa. O sea, un pequeño error doctrinal termina corrompiendo todo el sistema. Y por eso él les dice, ustedes ceden en la circuncisión, pero sépanos que al ceder en la circuncisión están leudando toda la masa. En ese pequeño gozo que ustedes lo pueden ver es inofensivo, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, no, es que eso no importa. Al fin y al cabo el Señor en el fondo de nuestro corazón sabe con qué intenciones lo estamos haciendo. Pero si el Señor tiene misericordia de nosotros, Él mismo nos va a enseñar que lo que practicábamos en otro tiempo, hoy por hoy, ya nos damos cuenta que lo hacíamos mal. Porque Dios es misericordioso.
Muchos de nosotros venimos de iglesias donde nos han enseñado mal o incorrectamente el Evangelio. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que nos ha llevado por un camino de la mano del Espíritu Santo de Dios y nos ha enseñado que por ese camino estábamos equivocados. Y como Pablo, no pretendemos ya haberlo alcanzado, pero una cosa hacemos: miramos ¿qué? La meta. Y nos aferramos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos lleve ¿a dónde? A la meta. Pero no podemos pretender que ya usted y yo hoy, en lo que sabemos, conocemos, hoy, ya esto, mejor dicho, de aquí para el cielo en un brinco. ¿No? La vida cristiana es un caminar diario. Y en ese caminar diario tiene que hacerlo ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos intimar con Él. O sea, ese pequeño error doctrinal va a terminar entonces corrompiendo todo el sistema. Puede parecer pequeño, puede parecer inofensivo, puede parecer una buena intención del pastor, pero es bíblico, se alinea con el Evangelio, porque si así no es, por ahí no es. El Evangelio, tenemos que entender, es indivisible. No puede ser parcialmente modificado. No puede ajustar el Evangelio. Nosotros no podemos ajustar el Evangelio sin destruirlo. Si usted le agrega algo, una pequeña cosa como la levadura, le da toda la masa. Porque su poder está, el poder del Evangelio, ¿saben qué está? En su pureza. En que es inmodificable. En eso está el poder del Evangelio, en su pureza. Y eso es lo que esto es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. No niegan el Evangelio, pero lo diluyen. Lo diluyen. Usted va a cualquier iglesia y usted le hablan de Cristo. Y usted dice, acá hablan de Cristo, ¿no? Sana doctrina. ¿Sí? Pero lo diluyen. ¿Con qué lo diluyen? Le mezclan con cultura. ¿Lo mezclan con qué? Con la tradición. ¿Lo mezclan con qué? Con emocionalismo. ¿Lo mezclan con qué? Con expectativas humanas. ¿Y cuál es el resultado que ya nosotros estamos viendo? Vemos a unos cristianos sin raíces. Vemos un cristianismo centrado en el hombre y no en Dios. Porque le hemos metido ¿qué? Cultura, tradición y emocionalismo. Estamos más enfocados en que usted se conozca a usted mismo, a que usted venga y conozca verdaderamente a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Hoy vemos como resultado de un mal evangelio, vemos un cristianismo que está basado en desempeño, un cristianismo sin poder espiritual real, un cristianismo que camina pero no conoce a Cristo. Y cuando usted les presenta a Cristo, ¿qué le responde? No, ese no es Cristo. ¿Sí? Porque no conocen la palabra de Dios. Hagan la tarea, no para ir a señalar, sino para que usted ore por sus amigos, sus hermanos, que dicen ser cristianos. Muchas veces profesan un evangelio centrado en el hombre y no un evangelio centrado en Cristo Jesús. Y cuando usted le hace preguntas acerca del evangelio, no saben, no conocen, tienen baches. No es para señalar, no es para juzgar, es para que oremos, para que cada vez la luz alumbre más a todas estas personas, así como nos alumbra a nosotros un día. Así que un pequeño desvío doctrinal produce una gran desviación espiritual. Y termino. Pablo va a terminar en el versículo 10 al 12 con una advertencia muy seria. Y en esos versículos, cuando entramos en el texto, dice: confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Y Dios juzgará a los que los están trastornando. Pablo expresa confianza en los creyentes. Dice: confío en que el Señor los guardará. ¿Sí? Entonces, él expresa confianza en los creyentes, pero trae un juicio sobre los falsos maestros. Dice en el versículo de Dios: a ellos serán juzgados.
y usa un lenguaje fuerte contra aquellos que estaban distorsionando el Evangelio. ¿Qué les dice? Les dice que ellos los juzgará el Señor, ¿cierto? Y luego les dice que ellos también se tienen que mutilar, ¿cierto? ¿Qué aprendemos? Dios protege su Evangelio. Dios cuida su Evangelio. Dios es soberano. No me preocupe, que a veces dicen, no, Dios hasta aquí sigue gobernando. Y esa tiene que ser la esperanza y la tranquilidad en el corazón de la cristiandad. Cristo sigue gobernando. Dios protege su Evangelio. Y esto no es un tema secundario, es el centro del todo. Distorsionar el Evangelio no es un error menor, es algo serio delante de Dios. No todo lo que suena espiritual es bíblico, querida iglesia. No todo lo que suena espiritual es bíblico. Por eso tenemos que aprender más de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. No todo lo que tiene pasión tiene verdad. Porque yo les puedo decir algo aquí con mucha pasión y llorar y decir, uy, el pastor no está tocando la palabra. Pero si no es bíblico, de nada sirve. Hay muchas voces, muchos mensajes, muchos evangelios, pero solo uno salva. El mensaje del Mesías, el evangelio de la gracia, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo único que salva. Después de todo esto que hemos visto hoy, quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿En qué estás descansando delante de Dios? ¿En qué estás descansando? Respóndese usted mismo. ¿Estás descansando en la gracia de Dios? ¿O en las obras que muchas veces hacemos porque es que esta hermana es muy buen cristiano? Porque a veces decimos sí, de corazón, o perdón, de labios podemos decir Cristo, pero en el fondo seguimos confiando en nosotros mismos. Y cuando confiamos en nosotros mismos, sí, esta semana fuiste un buen cristiano, pero la semana pasada, entrante, ¿cómo le fue? ¿Cómo le va a ir? ¿O cómo estuvo hace 2 semanas? Es que si fuera por el rendimiento tuyo, no tenemos nada que hacer. Porque esta semana me puedo sentir mejor cristiano y el Señor me puede súper bendecir. Me puedo sentir que esta semana el Señor me puede bendecir. Pero nuestro desempeño es inconstante. Por eso, cuando nosotros nos seguimos confiando en nosotros mismos, eso cansa, eso pesa, eso nunca va a ser suficiente y usted va a vivir siempre cargado. Por eso el Evangelio es una buena noticia, y esa buena noticia se predica desde este lugar en el día de hoy para usted que está escuchando. Cristo ya hizo lo que tú no podías hacer. Cristo ya lo hizo. Él vivió la vida perfecta. Él llevó tus pecados en la cruz. Él pagó completamente tu deuda. Él ya lo hizo. Y hoy no te llama a que te esfuerces más. Te llama a que descanses en Él. Ese es el llamado que Cristo nos hace en el día de hoy. Ven y descansa en mí. Así que si has estado viviendo cargado, intentando probar tu valor delante de Dios, hoy puedes soltar ese peso, querida iglesia. Y si has estado viviendo con la gracia de forma liviana, si usted ha estado viviendo con la gracia de forma liviana, o sea, sigo en lo mismo porque Dios al igual me va a perdonar, debemos entender que la gracia verdadera no perdona solamente. La gracia verdadera perdona y transforma. Esa es la gracia verdadera. Por eso no podemos usted y yo estar viviendo con una gracia liviana. Hoy puedes volver a Cristo con un corazón rendido. Si tal vez has dicho en tu corazón, sigo en lo mismo porque al fin y al cabo Cristo me va a perdonar. Acepta la verdadera gracia. La verdadera gracia te perdona y te transforma. Por eso hoy puedes volver a Cristo con un corazón rendido. Iglesia, no vuelvas atrás. No cambies la gracia por esfuerzo. Permanece firme en Cristo Jesús,
porque en Él ya somos aceptados, en Él usted y yo ya somos amados, y en Él usted y yo ya somos libres. Amén. Amén. Coloquémonos en pie y vamos a orar.